Primero, ¿qué es F0? F0 es una función de MATLAB que resuelve problemas del tipo f de x igual a 0. Es decir, sirve para buscar los ceros de una función. O, que es lo mismo, resolver ecuaciones de una variable. ¿Por qué? Porque una ecuación de una variable es simplemente una expresión del tipo g de x igual a h de x, y se pasa restando y renombras g de x menos h de x como f de x igual a 0, te queda el problema original, que es buscar los ceros de una función. Ahora, la sintaxis básica de F0 es esta que ves en pantalla, con dos argumentos de entrada y dos argumentos de salida. F0 puede tener más argumentos de entrada y más argumentos de salida. Y si quieres aprender sobre ellos, te recomiendo ver el video de F0 avanzado del canal, en el que se ve F0 con todos sus argumentos de entrada y todos sus argumentos de salida. Pero para su uso básico solo requieres de estos 4 argumentos. El primer argumento de entrada es la función, el cual va a ser la función a la cual estamos buscando sus ceros. Y aquí, ojo, porque hay al menos dos formas de escribir esta parte. La primera es usando una arroba frente al nombre de tu función, y la segunda es sin usar el arroba frente a tu función, y esto lo veremos en el ejemplo de más adelante. El segundo argumento de entrada es x0, y x0 puede ser dos cosas. Puede ser un punto dentro del dominio de tu función que tú sabes que está cerca de una raíz, o puede ser un vector de dos números que van a denotar los extremos izquierdo y derecho de un intervalo que contenga una raíz de la función. ¿Cómo conoces dónde está más o menos esa raíz de la función? Simplemente graficando la función de forma previa. El primer argumento de salida es xr, el cual va a ser la aproximación a la raíz que te está dando f de 0. Y el segundo argumento de salida es fval, que va a ser la función que tú le estás pasando evaluada en este punto, el cual es la aproximación de tu raíz. Si fuera tu raíz perfecta, fval debería ser 0. Pero como siempre va a ser una aproximación, fval siempre va a ser un número chiquitito, pero no exactamente 0. Algo así como 10 a la menos 15, 10 a la menos 14, algo de ese estilo. Entonces pareciera, por lo que te estoy diciendo acerca del x0, que puede ser un punto o un intervalo, pareciera que f0 puede trabajar como un algoritmo iterativo de punto inicial, es decir, que no requiere un intervalo que contenga una solución, o como un algoritmo iterativo de intervalo cerrado, como lo es el método de bisección. Pero en realidad F0 siempre trabaja con intervalos, y en el caso que tú le pasas solo un punto inicial x0, F0 construye tras bambalinas su propio intervalo. Y si has visto mi video de método de bisección, o conoces el método de la bisección, sabrás que un método de intervalo requiere un cambio de signo en la función. Y esto significa que estos métodos no pueden encontrar el cero de funciones que tocan el eje X pero no lo cruzan. Es decir, funciones que son siempre positivas o siempre negativas y que tocan tangencialmente el eje X sin cruzarlo, como lo es el simple caso de x cuadrado. F0 no puede resolver el problema x cuadrado igual a 0, y lo vamos a ver más adelante en el video. Una vez aclarado esto, vamos a ver unos ejemplos de las diferentes formas de escribir o usar F0. Para los ejemplos de uso de F0 vamos a utilizar esta función que me acabo de inventar, y obviamente le vamos a buscar los ceros a esta función. Para ello, la primera forma es declarar la función en el mismo archivo .m utilizando una función anónima. La sintaxis de una función anónima se hace así: utilizando el operador arroba, y en paréntesis pones la variable o variables que tú quieres utilizar en tu función. Una función anónima puede tener muchas variables de entrada, pero siempre va a tener solo una salida. En este caso f va a representar la salida, o f de x. Segundo, graficamos la función para ver al ojo dónde hay un 0 más o menos. Para ello creamos un vector en el dominio. Vemos que no podemos dividir por 0, así que empezamos desde 0.1 hasta 9 con 200 puntos en total. Evaluamos la función, graficamos, le añadimos una grilla, y si corremos esta sección, ejecutamos esta otra sección, vemos que tenemos dos ceros, uno entre 3 y 4 y otro entre 6 y 7. Vamos a intentar buscar el que está entre 6 y 7. Por lo tanto, en x0 podemos utilizar 6,
o 7 o 6,5, cualquiera de estos números que sabemos que están cerca de esa raíz que está entre 6 y 7. Además, yo te había dicho que podíamos también definir un vector que va a denotar los intervalos, o sea, el extremo izquierdo y el extremo derecho de un intervalo que contiene esa raíz. Entonces, aquí x0 podría ser el intervalo 6, 7, o podría ser 6, 7, 6,5, cualquiera de esos números. Ahora viene una parte importante, y es cómo llamamos la función a la que nosotros queremos buscar el 0 dentro de f0. Si estamos utilizando una función anónima, la forma en la que lo llamamos es simplemente con el nombre de la función anónima. Acá f representa la función anónima, por lo que aquí simplemente ponemos f. Diferente a cuando nosotros tenemos un archivo .m, como este que está aquí, en el que nosotros escribimos la función con la sintaxis de function para archivos.m, y nosotros queremos utilizar este archivo.m como nuestra función. En ese caso necesitamos el nombre del archivo.m y además poner una arroba al frente. Esta es la principal diferencia. Si tienes un archivo.m con una función, debes usar una arroba, y si estás usando una función anónima, lo haces sin la arroba. Dicho eso, veamos que esto funciona. Entonces vamos a correr sección y efectivamente nos está dando 6.28 y la función evaluada casi 0, o sea 10 a la menos 14, entonces está funcionando, está llegando al 0. Si nosotros no hubiéramos puesto la arroba, nos hubiera tirado un error. Si nosotros hubiéramos puesto el f solo, va a funcionar. Funciona. Si nosotros hubiéramos puesto el f con una arroba al frente, porque nos confundimos, también nos tira un error. Entonces, de vuelta, sin arroba para funciones anónimas y arroba para funciones en archivos.m. Por último, me gustaría que vieras que esto tira errores para funciones como x cuadrado, que nunca cambian de signo. Entonces, actualizamos la función al correr esa sección y acá ya vamos a ejecutar. Nosotros sabemos que x cuadrado tiene su 0 en 0, por lo que si nosotros ponemos 0 acá, obviamente sí nos va a dar que la raíz está en 0 y funciona. Pero si nosotros incluso nos ponemos muy cerca del 0 y ejecutamos, claramente no está funcionando. No es un número, la función está evaluada por 10 a la 154, o sea, está muy lejos, está tirando infinito, etcétera, etcétera, etcétera. No hay intervalos con cambio de signo, no está funcionando. Entonces f0 de verdad no puede resolver este tipo de problemas, por lo que expliqué al inicio. Y de hecho eso también se puede ver más claro si nosotros utilizamos un comando de los avanzados que se ven en el video de f0 avanzado que va a estar en el canal. Esto que estamos poniendo aquí simplemente nos va a mostrar cada iteración que hace f0 en el cálculo de nuestra solución. ¿Ok? Y para ello vamos a utilizar la misma función que habíamos utilizado antes. Y con esto quiero que tú veas que f0 de verdad es un método de intervalo y es por eso que no está funcionando el buscar la solución de x al cuadrado. Entonces si nosotros vamos, ponemos 6 y bien, ya tenemos todo esto. Si nosotros ponemos el intervalo y le damos a ejecutar esto para guardar la función y le damos a esto, nos muestra que en 9 iteraciones está llegando a nuestra solución y vemos que aquí no hay nada raro, ¿sí? Simplemente empieza con el punto y llega a la solución. En cambio, si nosotros ponemos solo el punto 6, es decir, no un intervalo, sino solo un punto inicial, y ejecutamos, vemos que está tardando 3 iteraciones en llegar a la solución. ¿Y por qué es esto? Porque antes de iterar como tal, primero lo que hace es buscar por un intervalo alrededor de 6 que contenga un cambio de signo. Es decir, de verdad el f0 se construye su propio intervalo tras bambalinas en el que cambie de signo. Y eso no lo puede hacer con la función x cuadrado porque nunca va a cambiar de signo. Entonces, todos esos otros métodos que tú aprendes, como Newton-Raphson, de verdad sirven. No es como que f0 sea una máquina puédelo todo, así que no te confíes de eso. f0 sirve para comprobar y para calcular los ceros de funciones, pero no es infalible. Y métodos como Newton-Raphson, en el que tienes que tú calcular la derivada a mano, si es que es posible, siguen siendo útiles. Bien,
Eso es todo sobre F0. Espero que te haya servido. Y si te gustó, dale manito arriba. Y si no te gustó, dale manito abajo. Suscríbete si quieres ver más contenido de MATLAB y cosas de métodos numéricos. Saludos.